lo cual voy a subir la clase a la plataforma. Así que en algún momento tenés que hacer otra cosa. Continúa con tus cosas, yo voy a seguir grabando y después van a tener la clase subida. Bien. Bueno, ahí estamos. Bien. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta cuarta clase de la materia Política, Legislación y Administración del Sistema Educativo Argentino. El objetivo de esta clase es trabajar los contenidos que van desde el punto en que dejamos la clase anterior, que era un poco la salida del peronismo, comienzo del periodo desarrollista de Frondizi, y vamos a tratar de llegar hasta nuestros días, con las limitaciones de tiempo, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo por tratar de llegar hasta un análisis de nuestra actual situación. Bien. Del mismo modo que en otras clases, siempre me ha interesado plantear como hilos conductores ciertos frente a frente dialécticos que se dan entre diferentes miradas que hay sobre la educación. Eso vimos cuando hablamos del principio de principalidad, el principio de subsidiariedad, ¿no? La visión laica, la visión religiosa, la visión realista, la visión idealista, ¿no? Esas cuestiones. En esta oportunidad me gustaría plantear un debate que se ha dado, en particular desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, que tiene que ver con la centralización y la descentralización del sistema educativo argentino. ¿De qué hablamos cuando hablamos de centralización? Hablamos de que el Estado Nacional es el responsable y el planificador y el ejecutor de las políticas educativas. Y tiene tanto la responsabilidad en términos de planificación, también como las responsabilidades en términos presupuestarios, que es quien debe financiar el sistema educativo. Esto está puesto de manifiesto en la Constitución, estableciendo que es el Congreso quien debe dictar digamos, los planes de estudio, un poco lo charlamos en el segundo trabajo práctico, ¿no? Y también establece cierta instancia de descentralización, en tanto y en cuanto establece que la educación primaria es una facultad de las provincias. Ahí me parece que hay una mirada sobre esa cuestión. Bueno, en general, el sistema educativo argentino, y vamos a hacer un pequeño raconto de lo que ha pasado antes, ha tenido una mirada bastante centralista. A pesar de que la Constitución establece que hay determinadas facultades que son propias de las provincias, el Estado federal, el Estado nacional, ha buscado diferentes estrategias para centralizar la gestión de la educación. Lo vimos en las clases anteriores, digo, las escuelas colegios nacionales, las escuelas normales, la ley 1420, la ley de subvenciones educativas, la ley Laínez, todas esas leyes lo que hacen es permitirle al Estado Nacional establecer escuelas y por lo tanto establecer su propio criterio respecto de la educación en las diferentes provincias. Y de ese modo se fue llevando a cabo, se fue desarrollando el sistema educativo en nuestro país.
con un Estado, con una responsabilidad fundamental de los gobiernos nacionales. Bien. En el siglo XX, en particular hasta mediados del siglo XX, se da esta tendencia que es fundamentalmente hacia la centralización. En el siglo XX, quiere entrar mi perro. A mediados del siglo XX, como consecuencia de un cambio en las concepciones respecto de la educación, pero también como consecuencia de las crisis económicas que empiezan a afectar a los estados nacionales, o al Estado Nacional, el Estado Nacional intenta empezar a generar mecanismos para reducir su déficit. Entonces, una de las alternativas es empezar a descentralizar funciones que eran del Estado Nacional en las provincias. El primer gobierno que se plantea esta situación es en el gobierno de Frondizi. Frondizi plantea, en su gobierno que va desde 1958 a 1962, la necesidad de transferir la educación primaria a las provincias, y lo hace efectivamente a través de un decreto, transfiriendo las escuelas primarias de Santa Cruz y parcialmente las de Buenos Aires y las de Río Negro. Luego este proceso queda trunco, luego del golpe de Estado de 1962, y vuelve a retomarse esta idea en el año 1970, durante el gobierno, ya un gobierno antidemocrático, de facto de Onganía, en el cual se deroga la ley Laínez, que es la que permitía al gobierno nacional fundar, establecer escuelas en las diferentes provincias, y ese proceso avanza aún más ya también bajo un régimen autoritario y antidemocrático durante la última dictadura militar, 76-83. Bajo la premisa de que achicar el Estado y agrandar la nación, bajo la idea de que era necesario reducir el déficit que producía el Estado, el gobierno de facto de Videla y de Martínez de Hoz, como ministro de Economía, produce la descentralización, con un argumento que también tiene que ver con la eficiencia, la calidad, y también con esta idea de que la Constitución establece, en su artículo 5, que las escuelas primarias son una facultad de las provincias. Con todos esos argumentos, se transfiere, a través del decreto de ley 8109 y 81809 y 81810, se transfieren la educación preescolar y la educación primaria a las provincias, con una característica. Esa educación, esas que son los docentes, para que se den una idea, eran 6.500 escuelas, 64.000 docentes y 900.000 alumnos. Esa transferencia se hizo sin los recursos, porque el objetivo era sacarse de encima ese gasto. Entonces se hace sin los recursos. Y eso produce un desbalance, un desequilibrio y una crisis muy profunda en las provincias, que aproximadamente pasan de tener que invertir el 14% de su presupuesto a el 20% de su presupuesto. Lo cual les produce una enorme crisis. Imagínense
Estoy con un poco de dolor de garganta, por eso tengo que tomar mate, porque me duele mucho la garganta. Bueno, decía, durante la dictadura militar ya se habían sacado de encima, lo del gobierno nacional, ya se había sacado de encima la educación primaria y la educación preescolar. Durante el gobierno de Alfonsín comienza un debate que tiene que ver con esta descentralización, y hay cierto consenso en que la descentralización es el mejor camino para una adecuada gestión de la educación. Sin embargo, Alfonsín decide zanjar esta situación a través de dos definiciones. La primera es aumentar las transferencias a las provincias para reducir, digamos, los desequilibrios, y la segunda, convocar al Congreso Pedagógico Nacional, que funcionó durante casi 2 años, si no me equivoco, entre el 86 y el 88, que fue muy interesante porque se dieron debates que no solo tuvieron que ver con la descentralización, que en general ese debate se zanjó a favor de la descentralización, sino que también se dieron debates, por ejemplo, relativos a la educación religiosa en las escuelas, y estuvo a punto de restablecerse la educación religiosa en las escuelas. Por eso ese debate del que hablábamos la clase pasada, en el cual se debatía la cuestión de la educación religiosa, de la educación laica, es un debate que aún está, o que ha seguido vigente a lo largo de los años. Además, de vez en cuando aparece, hace unos años en Salta, se restableció durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, se restableció la educación religiosa en las escuelas como materia obligatoria. Decía, en este congreso pedagógico hay una definición respecto de que empieza a estar de acuerdo con la descentralización. En el año 1989, ya con el gobierno de Carlos Menem, habiendo comenzado el gobierno de Carlos Menem, y ante una situación de crisis muy profunda de la economía, se empiezan a pensar estrategias para reducir el déficit fiscal con un objetivo que era claro, que era los países que quisieran ser sujetos de crédito de los organismos de crédito internacionales debían tener sus cuentas saneadas, no debían tener déficit fiscal, razón por la cual los estados nacionales comienzan a reducir su déficit y comienzan estos procesos de descentralización, que en la Argentina no solo estuvieron vinculados con la educación, sino también con la salud, por ejemplo. La salud también se transfirió de los gobiernos nacionales a los gobiernos provinciales sin sus correspondientes fondos para su financiamiento. Esto se da en el marco de ciertas ideas que se dan en ese momento, uno podría ponerlas, digamos, resumirlas en una idea que era la del consenso de Washington, que básicamente planteaba la idea de que el Estado debía retirarse de las funciones respecto de las políticas públicas y debía dejar librado al mercado las definiciones que tuvieran que ver con esas cuestiones, ¿no? El mercado es más eficiente que el Estado siempre, digamos, es una fuente de ineficiencia, y entonces, cuando el Estado se retira y el mercado define, siempre lo hace de un modo eficaz, y siempre lo hace de un modo eficiente. Entonces, con ese criterio, se comienza un proceso que, por un lado, va a estar vinculado con la descentralización, y también, muy profundamente, durante la década del 90, ya venía ya había comenzado antes, pero se profundiza mucho, que es la irrupción de las escuelas privadas. O sea, las escuelas públicas adquieren un nivel de ineficiencia tal que los padres de los niños, para poder garantizarles o generar algún tipo de
diferenciación, de competitividad de esos pequeños niños, los envían a escuelas privadas que garantizan que van a tener 180 días de clase al año. Y eso les va a dar un hándicap diferente respecto de otros niños. Cosa interesante porque la educación privada en Argentina, gran parte de la educación privada en la Argentina, también se sustenta con fondos públicos, porque la mayoría de las escuelas privadas tienen subvenciones estatales, o sea que tampoco son privadas, son públicas de gestión privada. Toda la educación en la Argentina es pública, lo que cambia es el modelo de gestión. Algunos es un modelo de gestión estatal y público, estatal, y otro es un modelo de gestión privado. Pero a los docentes les paga, a la mayoría de los docentes les paga el Estado. Durante la década del 90 se produce ya la definitiva descentralización de todos los niveles. Se produce la descentralización que ya había ocurrido del nivel primario y preescolar, y se transfieren a las provincias los centros de educación secundarios, ¿no? A través de la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos 24049, se produce también la transferencia de de educación superior no universitaria, digamos, los colegios terciarios, que también pasan a las provincias, ¿no? Y lo único que no se transfiere, porque no era potestad de las provincias ni del Estado Nacional, porque son autónomas, son las universidades que continúan con su autonomía, ¿no? Pero se establece también una nueva ley de educación superior. Básicamente hay tres leyes que son fundamentales en la década del 90. La ley de transferencia de los servicios educativos, que transfirió 2.000 escuelas, 72.000 docentes y 700.000 estudiantes de educación secundaria y terciaria, ¿no? Los colegios nacionales, los colegios normales, los colegios de escuelas técnicas, todas esas escuelas que eran nacionales. En San Nicolás teníamos la ENET 1, la ENET 2, Colegio Nacional, Colegio Normal, bueno, todas esas que eran nacionales pasan a ser provinciales, y hoy son escuelas provinciales. Se establece la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación viene a regular todos los niveles, ¿no? El nivel inicial, regulado en un esquema en 5 niveles: inicial, educación general básica, polimodal, superior, no universitario y cuaternario. Es algo interesante porque hasta ese momento, salvo la educación primaria, no estaba regulada a través de una ley. Se había hecho a través de reglamentaciones, pero digamos, la ley 1420, que era la vieja ley 1420 de 1884, regulaba la educación primaria. Bueno, la Ley Federal de Educación lo que va a hacer es regular todos esos niveles, y va a producir, y después hay otra ley, que es la Ley 24551, que es la Ley de Educación Superior, ¿no? Que va a regular la educación superior no universitaria. Esta Ley Federal de Educación, sobre todo, tuvo algunos problemas. En primer lugar, no mejoró la tasa de egreso, y se produce una desarticulación entre los contenidos educativos y el mercado laboral, que también estaba en crisis, y eso produce dificultades para la inserción laboral de los alumnos, ¿no? También produce profundas desigualdades en el acceso de inclusión al tercer ciclo del EGB y el polimodal. Costaba mucho articular ese proceso de pase. Hay una cuestión ahí que era muy particular y que seguramente algunos de ustedes lo vivieron, yo soy del viejo sistema, que era la primarización del secundario. ¿Qué significaba eso? Que se establecía que el primero y segundo año del secundario pasaran a ser el octavo y el noveno año de la educación general básica. Como, por decirlo de alguna manera, los que
primer y segundo año secundario pasaban a lo que antes era, en un esquema similar al que antes era la primaria. Y ponía en escuelas primarias a coexistir en un mismo ámbito a niños de 6 años con adolescentes de casi 15. ¿No? Desde el primer año hasta octavo año. Entonces se producían situaciones que eran complejas, porque no son las mismas realidades, y el sistema anterior, el sistema del colegio secundario, tenía, de alguna manera, contemplaba mejor ese pasaje, digamos. Ya los adolescentes estaban en un lugar y los niños estaban en otro lugar, si bien todos son niños, son niños hasta los 18 años. ¿No? Hay en ese momento también, digamos, a la luz de los problemas que había, de los problemas que había en términos económicos, ya con una mayor desocupación, con una situación de crisis muy profunda, sobre todo en la segunda mitad de la década del 90, se produce un efecto de desaliento en las escuelas, porque la escuela ya se deja de ver como un instrumento de ascenso social, como una herramienta que permite ascender o permite tener mayores recursos para insertarse en el mercado laboral, para seguir estudiando. También producto de la crisis se cierran escuelas técnicas, se cierran las escuelas polimodales, que serían como el viejo secundario, y se reduce la oferta educativa. En el año 1999 se produce un conflicto, comienzan ya durante la década de 90 una serie de conflictos docentes que explotan en el año 99, 98 con la Carpa Blanca. 98, o 97, o sea, la segunda mitad de la década de 90 comienza esa Carpa Blanca, que era una carpa que estaba establecida, si no me equivoco, en la Plaza de los Dos Congresos, o en la Plaza de Mayo, la Plaza de los Dos Congresos. Y comienza como reclamo de los docentes, que pedían básicamente mejores salarios, porque los salarios habían quedado muy atrasados respecto de otros momentos de la docencia y de otros trabajos que se llevaban a cabo en el mercado laboral. Siempre cuento una anécdota. Mi suegra en ese momento era profesora de matemática, y a ella entonces dejaba a sus hijas pequeñas para ir a dar clase, y le salía más caro pagarle a la niñera que le cuidaba a las hijas que lo que ganaba como docente. Decía, se reclamaba por mejoras salariales, ¿no? Por paritarias, y como consecuencia de esto se crea en el año 1999 como una medida paliativa el Fondo de Incentivo Docente, que lo que hacía era pagar un porcentaje de incentivo docente, que eran por cargo, pagaban hasta 2, le pagaban el incentivo docente a los docentes que estuvieran hasta 2 cargos, ¿no? Pagaban por uno, pagaban por otro, y si tenían un tercer cargo ya no lo pagaban. De alguna manera con eso se palía un poco la situación, pero para que se den una idea, en la década del 90 los docentes perdieron aproximadamente el 80% del poder adquisitivo de su salario, porque tenían los salarios congelados. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa se crea el Fondo de Incentivo Docente. El Estado Nacional se hace cargo de eso y se le da más regularidad al Fondo de Incentivo Docente, y durante este gobierno en particular se producen una serie de reclamos, en particular vinculados al sector universitario. Recuerdan, no sé si lo recuerdan, durante su breve periodo como ministro de Economía, el actual diputado Ricardo López Murphy intentó reducir el presupuesto de las universidades públicas, lo cual produjo
el descontento y el posterior levantamiento de los estudiantes, era uno de ellos en ese momento, y produjo que en menos de un mes el ministro saliera disparado y tuviera que renunciar. La universidad suele ser un ámbito de mucha organización, y que cuando se trata de reclamar por ese tipo de cuestiones suele ser muy, muy efectivo. Bien, digo, en esta situación estábamos, ¿no? Con profunda crisis económica, con salarios docentes muy bajos, muy, muy desgastados, que no tenían paritaria, con escuelas que se habían cerrado, con estos problemas que yo les planteaba, que producía la Ley Federal de Educación también, y en ese contexto llega el gobierno de Néstor Kirchner, que de alguna manera, si tuviera que plantearlo, va a proponer un modelo que si bien no, un modelo que va a tender más a la recentralización. Si bien no hay leyes que establezcan que se recentraliza o que las escuelas que se habían descentralizado vuelven a la órbita del Estado Nacional, sí hay políticas públicas llevadas a cabo del Estado Nacional que van a tender a la recentralización en tanto y en cuanto el Estado va a ser quien va a financiar las políticas públicas. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, bueno, hay una cuestión medio paradigmática. Néstor Kirchner, el primer viaje que hace apenas asume a la provincia de Entre Ríos, con quien fuera su ministro de Educación, Daniel Filmus, a de alguna manera intervenir en un conflicto docente que hacía que en el mes de mayo, cuando asume Néstor Kirchner, fines de mayo, el 25 de mayo, todavía no habían empezado las clases. Entonces va Néstor Kirchner a tratar de solucionar esa cuestión, y hay, durante ese periodo que va de 2003 a 2007, una serie de leyes que son fundamentales para entender la evolución del sistema educativo. La primera, del año 2003, fines de 2003, es la ley que establece la garantía del salario docente y 180 días de clase. ¿Qué significa eso? Esta ley establece que aquellas provincias que no puedan pagarle a los docentes van a poder reclamar ante el gobierno nacional que el gobierno nacional le contribuya para hacer frente a esos gastos, a esos pagos. O sea, tiene de alguna manera un recurso de última instancia para hacer frente al pago de los sueldos docentes. Antes, si el Estado entraba en crisis y no podía pagar, no podía pagar. Bueno, ahora va a haber una instancia más para contribuir al pago de los sueldos docentes cuando los estados provinciales tengan problemas para hacer. ¿Cuál es la contraparte de esto? Que en todo el país tienen que haber 180 días de clase. Cuando haya algún conflicto en el cual el Estado nacional, el Estado provincial no pueda hacerse cargo de las erogaciones que significan los sueldos docentes, va a poder recurrir al Estado nacional. Hay también otra ley, que ya es del 2005, si no me equivoco, 2005, que es la Ley de Financiamiento Educativo, que plantea algo que cuando sale parecía revolucionario, la verdad es que parecía inalcanzable y revolucionario. Plantea en esa ley que el Estado va a ir aumentando, el Estado Nacional va a ir aumentando la inversión presupuestaria en educación hasta llegar al 6% del PBI en el año 2010. Y planteaba un camino a recorrer en ese sentido, planteaba, y no solo en educación, ciencia y tecnología, ¿no? Y ahí después se crea la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que luego se transforma en ministerio, que hasta el día de hoy existe. Planteaba que para el año 2013 había que llegar a 6% de inversión en educación, ciencia y tecnología, con
un proceso, ¿no? Para ser claro, en el 2006 planteaba llegar a 4,7, en el 2007 a 5, en el 2008 a 5,3, en el 2009 a 5,6, y en el 2010 a 6. Se llegó a invertir en el año 2011 6,47% del PBI en educación, ciencia y tecnología. También, que después vamos a hablar un poco de esto, decía, perdón, voy a hacer un pequeño, voy a continuar un segundo. La ley de financiamiento educativo planteaba, además de establecer que se iba a aumentar los recursos que se destinaban a la educación, establecía, y me voy a tomar el trabajo de desarrollarlo, 11 metas, o sea, a la vez que establecía que iban a aumentar los recursos, establecía metas a cumplir. Y las voy a mencionar porque me parecen interesantes. La número 1 era incluir en el nivel inicial al 100% de todos los niños de 5 años. O sea, que el nivel inicial abarcara a todos los niños de 5 años. El segundo era garantizar un mínimo de 10 años de escolaridad. O sea, que los niños tuvieran 10 años de escolaridad garantizados con un 30% de jornada extendida. Hay también ahí en el punto 3, promover acciones para garantizar la inclusión y la permanencia escolar. Y dice, especialmente en aquellos alumnos que pertenezcan a hogares bajo la línea de pobreza. O sea, hay una focalización en aquellos que más lo necesitan. O sea, avanzar en la universalización del nivel medio. Hay también una vocación por erradicar el analfabetismo, que ya era bajo, pero la idea era erradicarlo o llevarlo a niveles más bajos. Mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo, expandir el uso de las tecnologías, de las TICs, extender la enseñanza de una segunda lengua, fortalecer la educación técnica y profesional y vincularla con el mundo de trabajo, algo que había quedado muy, muy desgastado, había tenido muchas consecuencias muy, muy, muy terribles en la década del 90. Se habían cerrado los colegios nacionales y se había desindustrializado el país. Entonces, si había una vocación de un proceso de reindustrialización, había que tener alumnos que sean capaces que tengan habilidades para trabajar en esas industrias. Después decía, mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes, un poco la cuestión que hablábamos recién de esto de los 180 días y que el Estado pudiera hacerse cargo, pudiera contribuir en el pago de los sueldos de los docentes, tenía que ver con eso. Fortalecer la democratización, la calidad y la innovación del sistema universitario, y jerarquizar la investigación científica y la tecnología, ¿no? Esa era un poco... Y planteaba un programa nacional de compensación salarial para disminuir las diferencias salariales entre las diferentes provincias. Otra ley que es fundamental en esta etapa es la Ley de Educación Nacional, que lo que va a hacer es reemplazar a la Ley de Educación, la Ley Federal de Educación de la década de 90, que tuvo todo un proceso de debate muy interesante que se llevó a cabo en foros, que también se podía hacer propuestas a través de internet. La verdad que fue una de las primeras leyes que se debatió arduamente, se debatió con los sindicatos, con las universidades, con los diferentes, con los representantes de las diferentes provincias. Y ahí se plantea algo en esa ley, de alguna manera vuelve a esta idea de centralización, en tanto y en cuanto plantea que el Estado Nacional y las provincias, de manera concertada y concurrente, son los responsables de planificar, organizar, supervisar y financiar el sistema educativo en todos sus niveles y modalidades. Estado Nacional y provincias. El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, que es la instancia en la cual se reúnen los ministros de educación de todas las provincias, se encarga de implementar las políticas de promoción de igualdad educativa y plantea recrear una nación educativa.
Hay también una tercera. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Esto va a ser un poco, esto va a ser un poco lo que vamos a hablar al cierre, pero cuando se plantea esta cuestión de que el Estado Nacional no tiene escuelas, porque fueron transferidas, y eso es absolutamente cierto, las funciones educativas no se agotan en la administración de las escuelas. El Estado Nacional tiene una cantidad de funciones ejercidas a través del Ministerio de Educación que son fundamentales, ¿no? Y que tienen que ver con brindar todas las políticas de apoyo sin las cuales las políticas educativas de las provincias entrarían en una profunda crisis. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? ¿Qué pasó cuando el Estado Nacional no lo hizo durante la década de 90? Por eso cuando alguien dice, bueno, el Estado, cerremos el Ministerio de Educación porque no, el Ministerio de Educación no tiene escuelas, el Ministerio de Educación no se limita exclusivamente a la cuestión de las escuelas. Se limita a esta cuestión que decíamos, el Estado Nacional y las provincias de manera concertada y concurrente son los responsables de planificar, organizar, supervisar y financiar el sistema educativo. Bien. En otra ley que es fundamental, la vamos a pasar así rápidamente, que es la ley de educación técnico profesional, que yo les decía, se plantea nuevamente restablecer un sistema de educación técnica que había sido devastado en la década del 90. Se crea mínimamente unas pequeñas apostillas, se crea el Registro Federal de Instituciones Técnico Profesionales, se crea el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, que lo que hacía era permitir el homologado en las diferentes provincias de los conocimientos adquiridos en las escuelas técnicas. Entonces, si uno estudiaba en una escuela técnica en Santa Fe y se mudaba a Mendoza, podía homologar los conocimientos para poder ejercer con su título de técnico en esa provincia. Y también crea el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional, al cual le va a garantizar el 0,2% del presupuesto nacional. Voy a... un autor que después yo les voy a subir el material que yo utilicé para formular esta clase, creo que les puede servir. Hay un libro muy interesante, bueno, más allá del de Puigros que venimos trabajando, un libro que acaba de salir hace poco, el año pasado o el anteaño salió, de quien hoy es el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, quien fuera durante muchos años el rector de la Universidad Nacional de Burlingame, y también fuera funcionario del Ministerio de Educación durante la gestión de Alberto Sileoni, que habla sobre su tesis de maestría, donde desarrolla las políticas educativas llevadas a cabo durante los gobiernos entre 2003 y 2015. Y se los recomiendo muchísimo, se los voy a subir, y está re bueno ese texto. Les voy a subir un texto, ese texto, más otro texto de Flavia Terici, más un texto muy interesante de una autora de apellido Rodríguez, que habla sobre las políticas educativas llevadas a cabo entre el 2016 y el 2019. Bien, como resumen de esto, está en el libro de Jaime Persic, dice, los años del gobierno de Néstor Kirchner estuvieron caracterizados por la sanción de un paquete normativo que se propuso atacar de manera integral los problemas del retraso salarial docente, la fragmentación educativa y el déficit de inversión en el área. El aumento del financiamiento devenido en ese conjunto de leyes requirió, a su turno, un proceso de reconstrucción de las capacidades del Ministerio de Educación para recuperar el rol activo en la definición de la política educativa. El Ministerio de Educación de la Nación tiene un rol fundamental en las políticas educativas. ¿Por qué lo señalo fuertemente? Y si voy a hacer un cierre sobre esto, pero porque hoy hay propuestas de candidatos que se dicen liberales que plantean cerrar el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación no tiene escuelas. O sea, si uno de los liberales más grandes que tuvo este país, que fue Domingo Faustino Sarmiento, los escuchara, se volvería a morir.
Porque si hubo alguien que fue liberal fue Sarmiento, y si hubo alguien que desde el Estado Nacional, desde el Ministerio de Educación de la Nación, desde los lugares en los cuales le tocó, desde la Presidencia de la Nación, desde la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, que pensó la educación pública, fue Domingo Faustino Sarmiento. Si el viejo Sarmiento se despierta, se muere de ver cómo gente que se dice liberal plantea cerrar el Ministerio de Educación de la Nación. Bien, decía, hay un texto que les voy a subir de Flavia Tedischi, que es muy interesante, que le voy a dar cuenta rápidamente, porque se nos va a ir el tiempo. Quiero tomarme tiempo para trabajar. Después les queda, eso lo pueden ver. Flavia Tedischi plantea que durante la gestión que va desde 2003 a 2011, son los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, y durante el gobierno de Néstor Kirchner el ministro fue Daniel Filmus, y durante el gobierno de Cristina Fernández el primer ministro fue Juan Carlos Tedesco, hasta el 2009, y luego fue Alberto Sirioni, que fue de 2009 a 2015, que es el ministro que más tiempo duró en ese cargo desde que existe el Ministerio de Educación. Bien. Decía, Friedrich dice que hay como 4 grandes etapas. La primera fue básicamente de enfrentar la crisis que tenía el sistema educativo, y eso lo hace a través de la ley de financiamiento. La segunda, digamos, de reorganización del sistema educativo, y eso lo hace a través de la ley de educación nacional, ¿no? La tercera, que tiene que ver con lograr el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo y de la ley de educación nacional, lograr extender la obligatoriedad escolar y lograr que la mayor cantidad de niños y niñas estén dentro del sistema educativo. Y en cuarto lugar, en un proceso que va fundamentalmente después del año 2009, proceso de inclusión educativa, donde el Estado ya no solo va a garantizar el sueldo de los docentes, sino que va a empezar a llevar a cabo políticas públicas, y las va a mencionar Flavia Tedischi, en las cuales va a empezar a intervenir sobre la educación. O sea, va a crear el canal Encuentro, va a crear Paca Paca, va a crear después la plataforma Educar, va a hacer el plan Conectar Igualdad, va a hacer todos los planes que tienen que ver con la producción y el reparto de libros, de material educativo. Todas esas políticas, luego durante el año 2014 el plan Progresar, que lo que hacía era de alguna manera permitir que los alumnos que estaban en la última etapa de su formación, ya sea secundaria o universitaria, pudieran tener algún tipo de apoyo para poder continuar los estudios. ¿No? El plan Fines, que lo que hacía era tratar de que aquellos que no habían podido terminar pudieran terminarlo de alguna manera. Y decía que la cuarta etapa es una etapa de inclusión educativa a través de diferentes políticas públicas llevadas a cabo por el Estado Nacional. Las cuestiones pendientes, hay una cuestión ahí que tiene que ver con unas profundas diferencias entre las provincias. Hay provincias en las cuales los sueldos son mejores, otras que son peores, que la educación es mejor, que la educación es peor, y de alguna manera no hay un estándar en ese sentido. Hay provincias donde hay problemas muy serios. La provincia de Chubut es un ejemplo clarísimo en ese sentido, ¿no? Hay también la necesidad de revalorizar la carrera docente en términos del recorrido, en términos del sueldo, en términos de la formación, ¿no? Y se termina este periodo sí con un déficit a nivel secundario, en particular en los indicadores de desempeño, y en especial en la vinculación de la educación con el mundo del trabajo. Algunos números que nos pueden servir para entender en qué situación estábamos.
y en qué situación, a qué situación se llegó en este periodo. Para que se dé una idea, en el año 2003, cuando comienza este periodo, la inversión en educación era del 3,64% del PBI, y en el año 2011 se llegó al 6,47% del PBI. En el año 2011 teníamos un analfabetismo, en 2001, perdón, en el censo del 2001, tuvimos un analfabetismo del 2,6, en el año 2010 se llegó a un analfabetismo de 1,9. La asistencia escolar de niños en edad de 4 años, en el año 2001 era de 48%, en el año 2010 era de 70%. Ahí hubo un salto de calidad muy grande, de cantidad, mejor dicho, cuantitativo muy grande. La asistencia escolar de niños de 5 años, que es lo obligatorio, en el año 2010 era de 91,1. En el año 2000, o sea, en relación al primario completo en la edad prevista, o sea, terminar el primario en la edad prevista, en el 2001 era de 86,6 y en el año 2010 fue de 91,2. La asistencia escolar de niños entre 12 y 17 años en el año 2010 era de 89%. La asistencia secundaria entre niños de 12 a 17 años era del 82%, y la población con secundaria completa en el año 2001 era de 8.600.000 y pasó en el año 2010 a 12.159.000. Son un poco los números de este proceso. Pasemos ahora al periodo posterior, que va de fines de 2015, con la llegada de Mauricio Macri al gobierno, hasta el 2019. Esto van a tener también un texto que les voy a subir cuando suba la clase. Mauricio Macri gana las elecciones y llega al gobierno nombrando como ministro de Educación a quien fuera su ministro de Educación desde el año 2010, Esteban Bullrich, que es licenciado en sistemas, ingeniero en sistemas, licenciado en sistemas, formado en la universidad privada, con un título de posgrado en una universidad privada de los Estados Unidos. Y plantea, por ejemplo, durante su campaña, construir 3.000 jardines de infantes, plantea la continuidad de determinados programas del Estado Nacional, como por ejemplo el Conectar Igualdad, el programa que se va a repartir creo que 4,5 millones, 5 millones de computadoras a los niños de primaria y secundaria, y a los docentes también. Hay muchos docentes que todavía trabajan con esas computadoras. Bien, lo primero que llama la atención de la gestión de Mauricio Macri es que al comenzar, todos los gobiernos cuando comienzan dictando una ley de ministerios, que es la ley, de alguna manera, que es decir, bueno, ¿cómo voy a organizar mi gobierno? Y en el decreto 13, de que es los primeros decretos que emite Mauricio Macri, establece que el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no?, se va a regir por la Ley Federal de Educación, en cumplimiento de la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Superior y el Pacto Federal Educativo. ¿Qué hacía con esa declaración? Decir, vamos a retrotraer, vamos a organizarnos con la normativa anterior a la vigente. O sea, desconocía la existencia de la Ley Nacional de Educación, desconocía la ley, la vigencia de la ley, de todas las leyes de las que estuvimos hablando previamente. Rápidamente el ministro Bullrich dijo que había sido un error, que lo iban a subsanar, pero ahí había dos posibilidades: o no sabían de lo que estaban hablando, o realmente estaba la vocación de que el sistema educativo volviera a esos estándares de la Ley de Educación
de la Ley de Educación, de la Ley de Educación de 1995. Una de las primeras cosas que se hacen en el mes de febrero de 2016 es dar de baja todos los contratos de asistencia técnica con las universidades, y el Estado, el Ministerio de Educación denuncia por malversación de fondos a 52 de las 55 universidades públicas de la Argentina. No recuerdo cuáles son las que no fueron denunciadas. En un proceso en el cual se hablaba de eficiencia y eficacia y el aumento de la calidad y toda esa cuestión, y que además se reducían los contratos de asistencia técnica, se aumentaba la cantidad de secretarías, subsecretarías y direcciones dentro del ministerio. Y se nombraba en cargos de subsecretarios, secretarios y directores a personas que fundamentalmente venían del sector privado, muchas de compañías de tecnología, de turismo, ¿no? Algo también particular respecto a este momento es que el Ministerio de Educación pasa a tener bajo su órbita la Secretaría de Deporte, que de hecho es el Ministerio de Educación y Deporte, que antes dependía de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Y rápidamente, bueno, se discontinuó el programa Conectar Igualdad, ¿no? Se creó a través de la resolución 1035 el programa 111.000, que buscaba formar 100.000 programadores, y se lleva a cabo el operativo Aprender, que es un operativo que lo que hacía era tratar de ver el estado de la educación argentina, que se llevó a cabo en el año 2016, y después voy a hablar algunas frases célebres dichas en este periodo. Uno de los hechos más significativos de este periodo es la declaración de Purmamarca, llevada a cabo en el mes de febrero del año 2016, en la cual en la provincia de Jujuy se juntan los 24 ministros de Educación de la Nación y firman una especie de declaración de principios que tenía unas 3 carillas aproximadamente. No, digamos, de declaración era una carilla y media. En la cual se establecen algunos puntos de partida y algunos objetivos de la educación, ¿no? Que iban a regir, digamos, la acción de las políticas educativas durante el periodo que se planteaba, que es un periodo que se planteaba. O sea, no nos olvidemos que en el 2016-2017 se planteaba que Macri iba a ser el Roca del siglo XXI y se iba a quedar 20 años en el gobierno, ¿no? Entonces planificaban a 20 años. Entonces se planteaban, voy a hacer algunas precisiones solamente, muy, muy, muy cortas: promover la educación y el conocimiento como un bien público, un derecho personal y social que debe ser garantizado por el Estado. Es como una especie de sostener la inversión de educación del 6% del PBI, esto bajó sustancialmente. Avanzar en la obligatoriedad en todo nivel inicial a partir de los 3 años de edad, ¿no? Y el Ministerio de Educación se comprometía a construir jardines de infantes en todo el territorio de la República Argentina. Fortalecer los aprendizajes de la escuela primaria. Todos los niños y niñas deben egresar del nivel contando con los conocimientos indispensables para poder acceder a la escuela secundaria, ¿no? Planteaba la necesidad de implementar progresivamente la jornada extendida. Asegurar el ingreso, permanencia y egreso para la totalidad de los estudiantes de la educación secundaria en todas las modalidades. Era como una especie de gran, digamos, compendio de buenos deseos, buenas voluntades respecto del sistema de educación, ¿no? Promover un proceso de evaluaciones anuales, mejorar la formación inicial y continua de los docentes, alentar a través de incentivos que los mejores estudiantes de la escuela secundaria encuentren atractiva la profesión docente. Generar políticas y proyectos de innovación educativa que promuevan nuevas formas de organización escolar. Bueno, decía, es como una especie de gran manifestación de principios y de buenas intenciones. Quiero cerrar esta breve
con algunas frases célebres dichas durante este periodo que no tienen desperdicio. Para mí no tienen desperdicio, porque para mí son, nuestro Señor Jesucristo decía, lo que abunda en el corazón habla de la boca. Voy a mencionar algunas solamente. Están en el texto que les voy a subir. El por entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, luego senador nacional, ha renunciado porque tiene ELA, una enfermedad muy, muy terrible. Dijo en el 16 de septiembre del año 2016, en la ciudad de Choele, esta es la nueva campaña del desierto, pero sin espadas, con educación. Digo, la campaña del desierto fue una calamidad para este país, o sea, donde se arrasaron poblaciones enteras, y en la cual la familia, el propio Esteban Bullrich, tuvo grandes cantidades de tierras arrebatadas a esas poblaciones. Dijo Esteban Bullrich el 9 de octubre del 16, el objetivo del gobierno es terminar con la pobreza, pero eso no se va a modificar con los planes sociales, porque esa plata el pibe la va a usar para comprar balas. Esteban Bullrich dijo en el septiembre de 2016, no sirve más el sistema educativo argentino, está diseñado para hacer chorizos, todos iguales. Y dijo el propio Esteban Bullrich, el 22 de noviembre del año 2016, en un congreso de la UIA, la Unión Industrial Argentina, yo no me paro acá como ministro de Educación, me paro como gerente de Recursos Humanos. Eso es lo que soy para ustedes. Se le estaba diciendo a los principales industriales de la Argentina. María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, dijo en una reunión del Rotary Club, si no me equivoco, un almuerzo del Rotary Club, se pregunta, ¿es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad? Se pregunta María Eugenia Vidal. Interesante, para mí lo más interesante de esta frase es todos los que estamos acá sabemos. O sea, los que estamos acá, que somos básicamente los que sabemos que nadie que nació en la pobreza llega a la universidad. Yo soy hijo de un trabajador metalúrgico, tercera generación de metalúrgicos. Dijo Mauricio Macri en el año 2016, al momento de presentar los resultados de la prueba Aprender, ¿no? Dijo, una terrible inequidad que aquel que puede ir a la escuela privada, de aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Esta frase le costó cientos de repudios de diferentes sectores, sobre todo por la idea de caer, ¿no? Yo creo que la escuela pública en lo personal, más que caer, me levantó, porque dice, salvo un paso por una escuela de gestión privada en la secundaria, hice los 5 años de escuela privada, después hice toda mi formación en escuelas públicas y en la universidad pública. En el año 2017, durante la apertura de sesiones del Congreso, casi en una bravuconada, dijo Baradel, que es un secretario general de un gremio sindical, de un gremio docente, Baradel no necesita que nadie lo cuide. Casi era como una especie de amenaza. Y actualmente el propio Mauricio Macri plantea un proyecto, una idea de declarar la educación como servicio estratégico esencial. Esto es un tuit de Macri. Declarar la educación como un servicio estratégico esencial significa que no puede interrumpirse nunca, incluso cuando un gremio decide parar. Acompaña el proyecto para asegurar que los chicos no pierdan un solo día de clases. O sea, la idea de declarar los servicios esenciales de educación haría que sea imposible parar, sea imposible establecer la medida de fuerza. Bien, con esto quiero de alguna manera terminar con esto que veníamos hablando. Quiero, para mí, hacer un fuerte énfasis en una cuestión que quiero dejar claro, porque creo que hoy hay una vocación de
de volver hacia ese proceso de descentralización, tal vez ya no hacia las provincias, sino hacia el sector privado. Esta idea que yo planteaba hoy, que va a estar para mí muy presente en los debates educativos del próximo año, de como el Estado Nacional no tiene escuelas, el Ministerio de Educación no tiene sentido. Y como yo ya me he dedicado a demostrar o a mostrar en esta breve digamos, exposición que he hecho durante esta hora, el Estado Nacional, en cumplimiento de leyes que están vigentes, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, en cumplimiento de la Ley de Educación Nacional, en cumplimiento de la Ley de Educación Técnico Profesional, lleva a cabo políticas públicas sin las cuales la educación no sería eficaz. No habría política educativa sin la intervención del Estado Nacional. Razón por la cual es necesario defender y cuidar esa cuestión, porque es a todos los que abrazamos la profesión docente, los que amamos la educación pública, entiendo que es necesario defender eso. Y señalando otra cuestión, ¿no? Los que sean docentes en educación privada, no se olviden que el Estado también les paga sus salarios, a través del sistema de subvenciones, y está muy bien que así sea. Pero en Argentina hay muy pocas escuelas que son 100% privadas. Bueno, voy a concluir acá. Les mando un abrazo a todos y todas. Ha sido un placer acompañarlos en este proceso. Queda abierta la instancia para consultas, y también queda abierta la cuestión hay un tercer trabajo práctico que está vigente. Les pido que si alguno no llegó a cumplimentar con la fecha del trabajo, continúe trabajando, y antes de no más de 15 días estén todos los trabajos terminados, porque la universidad me va a exigir que les envíe las notas, digamos, las planillas con las notas, razón por la cual les pido que le pongan pilas a eso. Y cualquier duda, cualquier situación, cuentan conmigo para cualquier consulta. Les mando un fuerte abrazo a todos y todas. Voy a concluir con la